honra, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque a través de Jesús hemos recibido salvación. Gracias, Jesús, porque a través tuyo hemos sido reconciliados con el Padre. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad. Gracias por abrirnos tu palabra, por enseñarnos a orar. Gracias por tomarnos de la mano y por llevarnos por todo este maravilloso camino por el que nos llevas hacia el monte de Sión. Te damos gracias, Señor, por todas las batallas que nos ha tocado y nos seguirá tocando pelear en el camino. Eso es una buena seña, que hemos hallado favor delante de ti, Señor Dios, y que vamos bien. Gracias. Te damos gracias, Padre Santo, por la palabra que tienes dispuesta para nosotros hoy, la que está puesta, servida sobre la mesa. Oramos, Padre Santo, que nos ayudes a dar la palabra, a recibir la palabra, que esta caiga en buena tierra, Señor, y que dé mucho fruto en nuestros corazones. Ábrenos los ojos y ayúdanos a ver, danos una visión, Señor, de lo que vamos a escuchar. Te lo pedimos, Padre. Enfócanos, encamínanos. Señor, acláranos un poco más la visión del camino, de la meta hacia donde nos llevas, Señor. Bendito Dios, y que tu obra maravillosa sea hecha hoy, que tu voluntad sea hecha hoy, Señor. Y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el maravilloso, poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. El Señor nos tiene en aguas profundas. Así es que no nos extrañe la oposición que de cualquier forma procure levantar el enemigo. No solo tratando de estropear el que la palabra sea dada, también el que la palabra sea recibida y de mucho fruto. Pero bendecimos a Jesús y lo alabamos porque Él es el Señor, Él está en el trono. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de ese trono que está en el monte de Sión. Así es que preparémonos con nuestras Biblias, con nuestros cuadernos, con nuestros lápices y vamos a estudiar cosas maravillosas. Gracias a Dios por su Espíritu, gracias a todo el equipo que nos ayuda acá a transmitir este servicio, este mensaje. Y gracias a Dios por su obra maravillosa en la vida de cada uno de ustedes. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Estamos estudiando uno de esos cuadros generales, uno de esos cuadros grandes, uno de esos mapas que nos ayudan a ver el camino con mayor claridad. Espero que a estas alturas ya hayamos visto, entendido de una manera más profunda, más amplia, lo enorme del llamado que le ha hecho Dios a los hombres. Gracias. Lo enorme del privilegio que tenemos nosotros hoy por el hecho de conocer al Señor Jesucristo y caminar con Él en esta existencia. El hombre es más valioso para Dios que lo que el hombre mismo puede concebir. Y el diablo lo sabe. Por eso el diablo se dio a la tarea desde el día 1 de estropear al hombre, echarlo a perder, corromperlo, arruinarlo. Pero Dios ya tenía trazado un plan para redimir, para rescatar al hombre por medio de Jesucristo, del estado en el que el hombre se encontraba y para restaurarlo. El propósito de la salvación que obtenemos hoy en Cristo no es únicamente el que seamos salvos de el destino eterno de todo aquel que no ha sido redimido por la sangre de Cristo. El Señor no solamente nos salva de la muerte eterna y del infierno. El Señor murió en la cruz del Calvario para restaurar por completo al hombre y devolverle al hombre esa estatura espiritual que el hombre un día tuvo, pero perdió. Devolverle al hombre esa estatura moral que el hombre un día tuvo, pero perdió, allá en el jardín del Edén. Jesucristo murió de manera completa y se entregó de manera completa para hacer una obra, comprar una obra completa para el hombre. Así es que ese es el camino en el que vamos. Ya siendo salvos, el Señor nos enseña a crecer, a madurar, a ir despojándonos más y más de nosotros mismos, a ir adquiriendo más y más la sustancia de Jesucristo, dejando que ésta crezca, madure en nosotros y posea la totalidad de nuestro ser. Así es que qué emocionante es saber que una vez salvos podemos crecer, debemos crecer. El Señor quiere ir conquistando cada fibra de nuestro ser y poseyéndolas con su preciosa naturaleza,
con su maravillosa naturaleza santa, humilde, mansa y poderosa. Así es que esta es una de esas grandes lecciones. Estamos estudiando el río de vida, para lo que les voy a pedir irnos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer versos 1 y 2. Apocalipsis 21, versos 1 y 2. Estudiar el río de vida es lo equivalente a estudiar temas como las jornadas de Israel de Egipto a Canaán, o temas como la estatura de Cristo en el tabernáculo mosaico. Son esos temas grandes que nos ubican. Apocalipsis 21, versos del 1 al 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora saltémonos a los versos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Y este no es otro más que el monte de Sión espiritual. Y luego nos saltamos y nos vamos hasta el verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora capítulo 22, verso 1, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. El cuadro que se nos dibuja acá es el siguiente. Hemos estado familiarizándonos con este pequeño dibujo. Este es el monte de Sión. Y acá, sobre el monte de Sión, está este trono, el trono de Dios y el Cordero. Ahí está el trono. Y es de allí que procede el río de vida. Este es el río de vida que procede del trono y nos alcanza a nosotros. A uno y al otro lado del río crece toda clase de árboles que dan fruto en su tiempo. No hemos ni siquiera tocado esos árboles. Vamos a entrar a estudiar esos árboles muy pronto. Pero ustedes y yo comenzamos nuestra jornada, por supuesto, acá. Acá estamos nosotros, y ahí comenzamos nosotros nuestra jornada. Una gota de agua de este río de vida es suficiente, fue suficiente para darnos salvación y vida eterna. Entonces, imagínese usted entrar en el río y empezar a dejar que las aguas del río vayan subiendo hasta nuestros tobillos y nuestras rodillas y nuestros lomos, y hasta cubrir nuestra cabeza, por así decirlo. Vámonos a Ezequiel capítulo 47, del verso 1 al verso 5. Ezequiel 47, del verso 1 al verso 5. A estas alturas ya estamos plenamente familiarizados con estos versos. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa. Ahora, este trono nos habla de dos cosas. Dios está allí, el trono es Dios. Cuando hablamos de un trono, hablamos de dos cosas en lo que a Dios respecta. Vamos a apuntarlas de esta manera. No es una balanza, porque no es que una cosa balancee la otra. Operan juntas, al unísono. Número 1, la soberanía de Dios. Y número 2, los justos juicios de Dios.
Esas son las dos cosas básicas en las que podemos y debemos pensar cuando pensamos en el trono de Dios. Número uno, su soberanía. Sabemos qué significa esto. Significa que Él es Dios, Él es el rey, Él es el que reina, Él es el soberano, Él es el supremo gobernador de todas las cosas y por encima de todas las cosas. Y Él es el soberano decididor de todas las cosas. Él decide qué se hace, qué no se hace, cuándo se hace, cómo se hace. La soberanía de Dios es su gobierno. Él es Dios y Él reina. Todo es que nosotros lo dejemos reinar y gobernar. Y volviendo a lo que hemos leído de Ezequiel capítulo 47 y hemos aprendido allí, cuando las aguas están hasta los tobillos, el río todavía se puede pasar. Igual cuando las aguas están hasta las rodillas o hasta los lomos. Y la palabra pasar, refresquemos lo que significa. Significa enojarse, irritarse. Significa enfurecerse, enemistarse con. Significa querer sobrepasar, querer apartarse de, querer rebelarse. ¿Por qué se puede pasar el río cuando las aguas van subiendo, pero todavía no han subido más allá de los lomos? Porque algo dentro de nosotros todavía se resiste a que las aguas provienen del trono. Número uno, a la soberanía de Dios. Cuando Dios nos salva, y esto es una prueba más del amor incondicional de Dios. A Dios no le importa el estado en el que el hombre se encuentra. Dios conoce aún más y mejor que nosotros mismos el estado en el que nosotros nos encontrábamos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. El amor de Dios empezó a trabajar con nosotros, empezó a atraernos. Y un día nos encontramos a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Y allí encontramos salvación, alcanzamos salvación. Dios no nos salvó porque vio en nosotros algún grado de bondad o de justicia. Eso en lo que a la naturaleza humana respecta no existe. El hombre se corrompió a causa del pecado desde el jardín del Edén, y la Biblia dice claramente que no hay quien haga lo bueno, no hay un solo justo, no hay uno solo en esta tierra. Así es que Dios no está esperando a que seamos buenos para salvarnos y para amarnos, para manifestarnos su amor. Dios está esperando a que creamos en su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús significa Jehová es salvación. Él es mi salvación, esa es su naturaleza. Él va a obrar de acuerdo a su naturaleza. Amén. Así es que la cosa es que cuando Dios nos salva, Dios nos encuentra con un síndrome del que todos padecemos. Se llama el síndrome del pequeño diosecito. Nuestro ego está sentado en el trono y nosotros creemos que somos nosotros los que mandamos, gobernamos. Hay todo un reino de orgullo establecido y formado y bien cimentado en el viejo corazón de los hombres, en la voluntad carnal de los hombres, en la mente carnal de los hombres. Y cuando gustamos de las aguas del río de vida y alcanzamos salvación, encontramos tanta paz, porque Dios hace a un lado temporalmente este síndrome del pequeño diosecito y descubrimos que después de todo Él es Dios y nos ama y nos conoce. Amén. Así es que Él empieza a trabajar con nosotros, empieza una vez salvos a atraernos, a ayudarnos a dar los primeros pasos. Él completa los fundamentos espirituales en nuestra vida, dándonos la experiencia de la salvación y la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y la experiencia de ser bautizados en agua. ¿Qué aguas cree? Tienen que ser estas mismas, las aguas del río de vida, las aguas de su nombre, de su naturaleza. Amén. Así es que hasta aquí todo va precioso. Pero tarde o temprano Dios tiene que ayudarnos a entender que todavía necesitamos ser transformados, convertidos y conformados a imagen de Cristo. La salvación y la conversión no son lo mismo, no son sinónimo.
Salvación habla de rescate, rescatar algo del estado en el que se encuentra, del sitio en donde estaba metido, rescatarlo, levantarlo de allí. Pero conversión significa un cambio de naturaleza. Cristo llega a nuestro corazón para cambiarla, y el día de la salvación Él comienza a cambiarla, comienza a transformarla. ¿A qué velocidad y a qué ritmo va a cambiarnos Jesús a nosotros? A la velocidad a la que nosotros se lo permitamos. Amén. Y Él busca conformarnos a imagen suya. Él es el modelo a seguir. Amén. Él es el patrón de conducta, el patrón de vida. Muy bien. Así es que poco a poco, a medida que ya el Señor nos adentró un poquito, el Señor dice, bueno, ahora necesitamos ayudarle a esta personita a darse cuenta que todavía padece de ese síndrome del pequeño diosecito. Y Dios crea situaciones creando cosas que se nos salen del control. Nos pone en situaciones en donde no tenemos ningún control. Suceden cosas de las que no tenemos ningún control. Y entonces nosotros lo resentimos. Porque creyendo tener todo el tiempo el control, de repente descubrimos que no lo tenemos. Algo dentro de nosotros se resiente. Es este pequeño diosecito o esta imagen falsa que tenemos adentro que nos hace creer que nosotros mandamos. Déjeme decirle hasta dónde llega este principio. Cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, como les mencioné, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia fundamental. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, llegan los dones. Y uno de esos dones es el don de la fe. Y están los dones de poder, los dones de fe, de hacer milagros, de sanar enfermos. Eso sigue siendo vivo, sigue estando vivo y sigue siendo válido, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nos da dones de palabra también. Ahí está el don de la profecía, de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría. Hay toda clase de dones. Y al principio Dios es tan paciente y tan maravilloso y tan misericordioso que nos permite desear cosas y pedírselas a Dios. Y si su experiencia se asemeja a la que yo tuve cuando empecé a caminar con Dios, Dios nos da esas cosas. Entonces creemos que fe es tener nosotros sujetos a Dios, a nosotros. Y que Dios va a hacer todo lo que nosotros queremos. Amén. Ahora, hay un paréntesis acá que debo abrir. Hay un día, hay un sitio, hay un lugar, hay un estado al que Dios está esperando que lleguemos, porque la Biblia sí dice, palabras de Jesús, en aquel día todo lo que me pidan yo os lo daré. Amén. Pero eso es por estatura, no es por don. Es el lugar al que estamos buscando llegar. Estoy enseñándoles cómo se llega a ese lugar. Pero Dios nos permite echar mano de eso al principio, por don. Y entonces Dios nos permite pedir cosas y el Señor nos da esas cosas. Si Dios nos dejara así, pues qué emocionante sería. Pero les voy a decir una cosa, en un lado de la balanza sería muy emocionante, pero en el otro no sería de mucho provecho eterno en nuestra vida, porque eso no va a cambiar nuestra naturaleza y nuestra naturaleza todavía necesita ser cambiada. Eso no va a ayudarnos a librarnos de ese síndrome del pequeño diosecito. Y vaya si no necesitamos librarnos del pequeño diosecito. Me estoy explicando con esto. Así es que Dios nos permite experimentar esas cosas maravillosas al principio. Pero llega un momento en donde Dios dice, muy bien, ya es necesario graduarse de primero de primaria a segundo de primaria. Entonces empieza a crear situaciones para que empecemos a vernos a nosotros mismos con más claridad y descubramos que todavía hay cosas en nosotros que necesitan ser transformadas, que necesitan ser sojuzgadas, sometidas por Dios. Dios crea situaciones que se nos salen del control para que nos demos cuenta de cuánto resentimos la soberanía de Dios. Dios decide una cosa, Dios gobierna sobre nuestros asuntos de una manera determinada y de repente un día descubrimos que a nosotros no nos parece, no nos gusta. Entonces empezamos a resentir su soberanía. Empezamos a descubrir cuán independientes hemos sido, cuánto nos hemos valido de nosotros mismos y de nuestras propias capacidades.
cuánto hemos caminado movidos por nuestros propios deseos, impulsos, por nuestra propia voluntad. Un día nuestra voluntad nos quiere llevar en una dirección y descubrimos que la voluntad de Dios o la soberanía de Dios nos quiere llevar en otra dirección y lo resentimos. Esa palabra resentir es la que define esta palabra que aparece en Ezequiel cuando dice el río todavía se podía pasar. Todavía lo resentimos, todavía nos resistimos. Y algo de nosotros desea ya no seguir adelante, y si somos lo suficientemente necios en hacerle caso a esas voces, todavía podemos dar un paso para atrás o alejarnos y salirnos del camino en el que estábamos caminando. Amén. Así es que Dios tiene que empezar a trabajar eso en nosotros porque resentimos su soberanía. Ahora vámonos al otro lado, los justos juicios. Estas son las dos cosas que proceden del trono. Sus justos juicios. Sus juicios significa sus veredictos. Los veredictos de Dios pueden ser favorables o desfavorables. El día de nuestra salvación, ¿saben por qué fuimos salvos? Porque bebimos una gota de sus justos juicios. Y en este caso el veredicto era desfavorable. ¿Saben cuál es el veredicto de Dios para el pecador? Es el siguiente: tú eres pecador, estás perdido en tus delitos y pecados. Si sigues así, tú no vas a alcanzar la vida eterna. Tú vas camino a la perdición eterna. Más bien, ya estás allí en perdición eterna, en muerte eterna, si no reconoces tu condición. Ese es un juicio desfavorable. Los juicios de Dios para la humanidad caída son desfavorables, pero la misericordia de Dios no se ha ido a ningún lado. Cuando respondemos a este justo veredicto que Dios ha dado de nosotros mismos, del hecho que somos pecadores y necesitamos salvación, y decimos: Señor, ya entendí, soy pecador y necesito salvación. Entonces, ¿qué creen? La gracia, la misericordia de Dios detiene los justos juicios desfavorables de Dios, y la gracia de Dios nos da la salvación que necesitamos. Amén. Pero fue beber de sus justos juicios lo que nos dio la salvación. ¿Me explico con justos juicios? Los justos juicios de Dios operan del lado de la misericordia, operan del lado de la ira también. Nosotros, ya siendo salvos, seguimos experimentando los justos juicios de Dios y aprendiendo acerca de ellos del lado de la misericordia. Pero un día viene Dios y emite un juicio desfavorable, ya siendo salvos nosotros. ¿Cómo? Aquí hay una conducta que no está bien. Si dejamos esa conducta en paz, esa conducta va a hacer que esta personita se quede corta y no llegue a la meta. Entonces viene Dios y emite un juicio desfavorable, un dictamen desfavorable sobre alguna condición, alguna situación de nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que seguir dándole gracias a Dios por sus justos juicios, y en vez de resentirlos y resistirnos, decir: Señor, si tú dices que algo en mí no te está agradando, yo lo acepto, lo creo porque tú lo estás diciendo. Ahora, Señor, perdóname, y sigamos adelante. ¿Ven cómo siguen operando sus justos juicios? Un día Dios decide que necesitamos pasar por un poquito de dolor. Bueno, su soberanía es la que está gobernando sobre eso, y sus justos juicios o sus veredictos o su dictamen de lo que nosotros necesitamos en ese momento es desfavorable o doloroso. Pero Dios sabe lo que va a formar en nuestra vida después de esa experiencia dolorosa. Entonces Dios emite su justo juicio, crea una situación dolorosa para nosotros, y esa situación dolorosa nos va a ayudar a que se forme más de Cristo en nosotros y a librarnos de más de nosotros mismos. Amén. Así es que tenemos su soberanía y sus justos juicios. Él es el juez. Él es el que está sentado en el trono, reinando y gobernando como juez justo. Así es que si un día ocurre algo, sucede algo en nuestra vida, es porque esos fueron sus veredictos. Esa es su soberanía. Dios sigue amándonos igual, sigue gobernando sobre todos nuestros asuntos. Amén. Pero si las aguas nos llegan, si no nos hemos metido al agua, o si las aguas están hasta los tobillos o hasta las rodillas o hasta los lomos,
todavía el río se puede pasar. En otras palabras, esas aguas de verdad a través de las cuales Dios nos revela sus justos juicios, todavía las podemos evadir, todavía las podemos resistir, todavía podemos nosotros enojarnos porque pasó algo que a mí no me parece, que a mí no me gusta, que yo no estaba anticipando que sucediera. ¿Lo ven? Entonces es en contra de eso que se levanta esta resistencia que tenemos adentro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Usted siga metido en el río, usted siga metiéndose cada vez más adentro. El río es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Usted siga bebiendo y siga nadando y siga introduciéndose en las aguas de la palabra de Dios. No tenemos que hacer otra cosa. La palabra de Dios se ocupa de ahogar a este pequeño diosecito que tenemos dentro, y todo ese error, todo ese engaño que sale de allí, toda esa cosa que sale de dentro que dice: yo merezco un mejor trato, yo no merezco pasar por esta situación, yo no merezco este dolor. Amén. ¿Están viéndolo con claridad? Así es que Dios poco a poco tiene que ir conquistando lo que encuentra que todavía tenemos en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. Amén. Hay mucho que puedo y debo enseñarles al respecto de esto. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Pero regresemos al Salmo 19. Hace un par de lecciones lo mencionábamos y sin embargo no nos detuvimos. Salmo 19. Salmo 19 del verso 7 al verso 14. Salmo 19 del 7 al 14. Los justos juicios de Dios es algo que necesitamos entender, necesitamos conocer. Si un día nos encontramos pues metidos en una situación dolorosa, desfavorable, el juez justo dictaminó que era necesario que nosotros viviéramos esa situación dolorosa o desfavorable. Si un día estamos en una situación muy favorable y muy placentera, el juez justo determinó que en ese momento de nuestra vida necesitábamos experimentar una situación muy placentera y muy favorable. Los justos juicios o sus veredictos, su dictamen. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios o los veredictos o los dictámenes de Jehová son verdad. Todos justos, rectos, equitativos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, aun cuando los justos juicios de Dios sean desfavorables y produzcan un poquito de incomodidad. Dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y por regla general es a través de sus juicios desfavorables que Dios nos va a librar de los errores que nosotros cometemos y no vemos. Pero Dios crea situaciones que nos ayudan a ver nuestros errores y a clamar su sangre para que el Señor nos limpie, nos levante y sigamos caminando libres de esos errores. Verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. El salmista estaba consciente de este síndrome del pequeño diosecito que hay dentro. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mira, el salmista sabe que hay algo dentro de él que se revela, se resiste, resiente los justos juicios de Dios. Pero por el otro lado, bendice al Señor por sus justos juicios y dice: estos son dulces más que la miel, porque yo sé que cuando Dios dictamina algo desfavorable es porque quiere librarme de mis errores. Muchos de estos yo mismo no los veo, no los entiendo, no los conozco,
pero Dios sí los ve. Y una vez me libra de algo más de mi naturaleza carnal, Dios me acerca de esa manera más y más al trono, al monte de Sión. Vámonos al Salmo 119. Tomamos un buen espacio de tiempo en este lugar para estudiar el Salmo 119 hace no mucho. Vamos a leer el verso 7. Salmo 119, verso 7. En lo que llegan al Salmo 119, 7. ¿Se acuerdan? Aquí pusimos al individuo con el agua hasta los tobillos. Aquí con el agua hasta las rodillas. Aquí con el agua hasta los lomos. Y este de aquí ya está nadando en el agua. Ahí está nadando. Feliz, disfrutando del agua. Tiene el agua hasta la cabeza. Está en paz. Está en paz porque ya no se resiste, ya no se revela a la soberanía de Dios. Cesó esa competencia entre nuestra propia soberanía carnal y la soberanía sabia, santa y amorosa de Dios. Y cesó la competencia entre el juez justo que se sienta en el trono y el juez injusto que está sentado en el trono de nuestro viejo corazón, que siempre está emitiendo fallos, juicios. Por supuesto, siempre son favorables a su persona y desfavorables hacia los demás, ¿verdad? Ellos tienen la culpa. Si ellos no me hubieran incitado, si esto no hubiera pasado, yo soy, el juez injusto dice, yo soy inocente, todos los demás son culpables. Amén. Así es que cuando ya tenemos el agua hasta la cabeza, ya la palabra de Dios, la verdad, ha conquistado esa resistencia rebelde que se levanta de dentro. Ya no hay competencia con Dios por ver quién manda. Vámonos al Salmo 119, verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ese es un lado que debemos aprender. Que sus veredictos son siempre justos, equitativos, verdaderos, sabios, conforme a la verdad, santos. Dios sabe mejor que nosotros mismos qué necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo necesitamos, porque estamos en este proceso de seguir siendo perfeccionados, conformados a la imagen de Cristo. Ahora, Salmo 119, verso 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿Qué está diciendo? Señor, confío en ti. Si en mí hay algo que me provoca vergüenza, ese es oprobio, y la vergüenza viene cuando algo no ha sido cubierto. Por eso cuando el pecado de Adán y de Eva no habían sido cubiertos todavía en el jardín del Edén, llegó la voz de Dios, ¿verdad?, que se paseaba en el huerto y ellos tuvieron vergüenza. Porque habían cometido una fechoría y esta no había sido cubierta. Dios proveyó de animales que fueron sacrificados en el jardín del Edén. Las pieles cubrieron la desnudez externa del hombre, pero la sangre de esos animales cubrió la desnudez interna del hombre. Por eso una generación después vemos al hombre que sigue teniendo comunión con Dios. Así es que la vergüenza es porque algo no ha sido cubierto. Entonces viene y dice, Señor, yo estoy seguro que algo en mí no está bajo la sangre, pero no sé qué es, pero confío en ti, Señor. Tus juicios son siempre justos y cuando tú vengas y dictamines, eso me va a ayudar a quitar la vergüenza, porque me va a ayudar a ver dónde estoy fallando para que tu sangre me cubra. Salmo 119, verso 62. Ve el amor del salmista por los justos juicios de Dios. Dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y cuando estamos pasando por una medianoche espiritual en la que todo está oscuro, todo es incierto, no entendemos nada, estamos confundidos, no podemos ver
el camino, mucho menos el final del camino. Viene el salmista y dice: si estoy pasando por una medianoche, es porque Dios dictaminó, el juez justo, el rey soberano que gobierna sobre todas las cosas, dictaminó que yo necesitaba pasar por un periodo de oscuridad en mi vida. Así es que a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Amén. Esto, por supuesto, requiere de un grado de madurez espiritual, porque cuando nosotros estamos pasando por momentos oscuros, lo primero que hacemos es renegar, ¿verdad? Y resentirlos. Pero cuando nos hemos metido más adentro en las aguas del río, aprendemos a entender que Dios sigue sentado en el trono. Él sigue siendo el juez justo. No nos hemos ido a ningún lado. Dios no se ha ido a ningún lado. Solo está buscando perfeccionarnos. Amén. Ahora el Salmo 119, verso 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Ayúdame a ser cada vez más entendido, Señor Dios, en esta cosa que se llama tus justos juicios, tus veredictos, Señor. Y Señor, si son favorables o desfavorables, oro, Señor, que siempre haya en mi boca gratitud y alabanza, Señor, a ti, porque te estoy alabando por el hecho de estar en el trono y de gobernar sobre todos mis asuntos. Tú lo haces bien, Señor. ¿Cómo no lo vas a hacer bien si tú eres Dios? Así es que sean gratos los sacrificios voluntarios de mi boca, que siempre haya gratitud y alabanza, que yo no pierda mi gratitud y mi alabanza, porque en algún momento tus juicios fueron desfavorables. Salmo 119, verso 164. Salmo 119, verso 164. Mire esto. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces significa de manera completa. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Sí, nuevamente espero estarme explicando con claridad en cuanto a estos justos juicios de Dios. No estamos hablando de la ira de Dios, no. Estamos hablando de los dictámenes que Él emite como juez justo, como soberano, sabio y amoroso. Es como un padre cuando ve que el niño está tomando las decisiones equivocadas y va camino al desfiladero. Un padre sabio y amoroso interviene, y esto al niño, a su voluntad no le va a gustar, no le va a parecer, a su independencia no le va a parecer, él se va a resistir, y si el niño insiste en resistirse, pues un poquito de dolor no le hace mal, ¿verdad? Así es que el niño es corregido de la manera que sea, y todo esto lo hace el padre, porque el padre sabe mejor, el padre es sabio, el padre ve el final del camino equivocado por el que el niño ha tomado, entonces lo corrige. Eso es lo que Dios hace con nosotros, y Él quiere llevarnos al monte de Sión. Así es que aquí tienen Salmo 119. Muy bien, ahora déjenme darles algunos ejemplos para que podamos ver con más claridad esto de los justos juicios de Dios. ¿Sí? Nuevamente, cuando empezamos a caminar, aquí estamos empezando a caminar. Cuando empezamos a caminar con Cristo, estamos tan acostumbrados a ser nosotros los jueces, que incluso un día Dios decide algo en nuestra vida que no nos parece. ¿Y saben qué hacemos? Seamos honestos. Nosotros sentamos a Dios en el banquillo de los acusados y nosotros emitimos un juicio desfavorable en contra de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Y lo acusamos de ser injusto, lo acusamos de toda clase de cosas. Eso les dice cuán lejos estamos todavía del trono. Pero si nos metemos en la palabra de Dios, si le damos gracias y esperamos tener estas experiencias maravillosas que Dios ha preparado para nosotros, poco a poco vamos a ir creciendo, vamos a ir entendiendo, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir madurando. Poco a poco la verdad va a empezar a prevalecer sobre nuestro pequeño diosecito, sobre nuestra soberanía carnal, sobre el juez injusto que tenemos dentro.
poco a poco vamos a empezar a descubrir que Dios es justo, nosotros no. Él es el soberano, nosotros no lo somos. Y eso nos va a llevar un día a estar metidos en las aguas de la verdad de tal manera que ya solo estamos disfrutando de la verdad, ya no hay resistencia, ya estas gobiernan y conquistaron nuestro caminar, conquistaron nuestra resistencia, el grado de nuestra resistencia representado por esas rodillas rígidas. Conquistaron nuestra determinación y así como éramos determinados para lo malo, ahora somos determinados para lo bueno. Y conquistaron hasta la última gota de resistencia, pues carnal, que había en nosotros. ¿Sí? Amén. Vamos a ver un ejemplo aquí maravilloso, una historia que todos conocemos, pero veámosla a la luz de esto que estamos estudiando acá, los justos juicios de Dios. Vámonos a 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12. Ahora, el Salmo 19 lo escribió el rey David. Eso nos da una idea de cuánto ama David al Señor y cuánto ama y entiende los justos juicios de Dios. El Salmo 119, nuestra Biblia no dice explícitamente que haya sido David el que lo escribió, pero por la estructura del Salmo y el contenido del Salmo, yo no dudo en pensar que fue David el que lo escribió. En su generación yo creo que nadie más entendía las cosas que David entendía en cuanto a la palabra de Dios. Entonces David sabía pues que Dios es un Dios justo. Vámonos a 2 de Samuel capítulo 12 y el capítulo 12 de 2 de Samuel le sigue al capítulo 11. ¿Qué le parece? Qué gran revelación, ¿verdad? En el capítulo 11 tenemos esta historia de David. Cuando era tiempo para que los reyes fueran a la guerra, él se quedó muy cómodo en su casa. Qué gran lección esta. Cuando es tiempo de orar, no se quede cómodo en su cama. Levántese y ore y pelee sus batallas. Se puede meter en problemas si afloja, si baja la guardia. David, que a ustedes y a mí nos llevaba kilómetros de distancia espiritual. Si él se metió en problemas, nosotros nos vamos a meter en problemas si bajamos la guardia, si nos damos una vacación espiritual. Y descubrió que en la vecindad la vecina se estaba bañando en el terrado y la codició. Ella tenía marido, su esposo estaba peleando las batallas que David debió haber estado peleando. Y tomó a Betsabé y se llegó a ella y ella quedó esperando. Así es que David tramó todo un plan, ¿verdad? Ahora eso les dice que no podemos relajarnos ni un minuto. Vamos a tener naturaleza carnal hasta el día que salgamos de este cuerpo. Y mandó a traer a Urías, al esposo de Betsabé, con la idea de crear un escenario para que cubrir el hecho de que el bebé que nacería era de David y no de Urías. Pero Urías, él no pudo estar en su casa cómodo, sabiendo que los ejércitos de Israel estaban peleando en contra de los enemigos allá en el campo de batalla. Él era un hombre justo. Entonces David descubrió que no, su truco no iba a funcionar. Así es que mandó a Urías con una carta dirigida al general y en la que le pedía al general poner a Urías en el frente de la batalla. Fue al primero al que alcanzaron las flechas de los enemigos. Urías murió y David dijo: ya me libré del problema, ya me libré del asunto. Bueno, eso creía. En 2 de Samuel capítulo 12 llegó Natán el profeta y le dibujó un escenario a David para que David se diera cuenta que él había transgredido horriblemente en contra de Dios. Entonces en el verso 7, 2 de Samuel 12, 7, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Sí? Después de dibujarle un escenario allí. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, a ver, el número 1 es versículo 8, la última línea del versículo 8. Si esto fuera poco te habría añadido mucho más.
lo que Dios dijo. ¿Qué está hablando Natán acá? En nombre de Dios. ¿Qué está hablando Dios a través del profeta Natán? ¿Qué está exponiendo sino sus justos juicios? Este es el veredicto. Tú eres culpable y el veredicto es que esto es la manera como tienes que pagar por tu culpa. Número 1, ya no te voy a añadir más. Número 2, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así es que va a haber guerra en tu casa toda la vida. Ese es el número 2. Número 3, verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y eso lo hizo Absalón, su hijo, ¿verdad? Un tiempo después. Verso 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Ahí está el dictamen, ahí está el veredicto. David era culpable. David amaba al Señor, era un hombre conforme al corazón de Dios, era una persona espiritualmente madura, pero perfecto, solo el Señor Jesucristo. Así es que se metió en problemas. La mujer extraña del orgullo andaba por allí, ¿verdad? Y David cayó en sus garras. No estoy hablando de Betsabé, estoy hablando de un síndrome espiritual ahí. Entonces se metió en problemas. Él era culpable, estaba tratando de cubrir su culpa. Pero ¿qué creen? La culpa solo se cubre con la sangre redentora del Señor Jesucristo, no con trucos, ni excusas, ni cosas. Entonces, este es el dictamen, este es el veredicto. El veredicto fue desfavorable. ¿De dónde salió este veredicto? Directamente del trono, directamente de la soberanía de Dios. Dios vio a David y emitió un veredicto culpable, un veredicto desfavorable. Ahora, el Salmo 19 y el Salmo 119 nos ayudan a entender cuán entendido era, valga la redundancia, David en estas cosas. Muchas veces, cuando no hemos crecido lo suficiente, somos culpables. Cometemos una tontera, tomamos una decisión equivocada y luego nos metemos en problemas. Y luego cuando viene el veredicto de parte de Dios y Dios dice eres culpable, entonces pues no te vas a librar de las consecuencias. ¿Saben qué hace mucha gente? Se enoja con Dios, se pelea con Dios y dicen: Señor, pero ¿cómo así? Ahora soy culpable y mira todo lo bueno que he hecho para ti todos estos años de mi vida. Pues Dios no está acusándonos por todo lo bueno que hemos hecho. Dios está enfocándose en esta una cosa que necesita ser cubierta con la sangre. ¿Lo ven? Entonces, culpable. Bueno, mucha gente se enoja con Dios a pesar de ser culpable. Le empieza a ir mal en algunas cosas, Dios hace que no prospere en algunas otras cosas y se pelean con Dios. Y a veces son resultados de nuestras propias malas elecciones. Dios gobierna por encima hasta de nuestras malas elecciones, porque Él está en el trono. Pero vino el profeta pues y le emitió veredictos desfavorables acá. Entonces, oiga esto, verso 13. Segunda de Samuel 12:13. Si David hubiera sido una persona menos madura y menos espiritual, ¿saben qué hubiera hecho el rey con el profeta? Ahora, en cuanto a posición y jerarquía, el rey en el reino estaba por encima del profeta. Ahora, no en el reino de Dios, pero sí en el reino humano. Entonces David muy bien pudo haber actuado en su carne y pudo haberle dicho a ese profeta: ¿y tú quién eres para hablarme de esta manera? Y meterlo en el calabozo o mandarlo a matar. Esto sucedió muchas veces a lo largo de la historia de Israel. ¿Se acuerdan de Jeremías? Jeremías le transmitió al pueblo de Israel los juicios desfavorables que Dios tenía para con ellos, porque eran culpables. No quisieron oír, se enojaron y metieron a Jeremías en la cisterna. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, el Señor Jesucristo solo le trasladó a los fariseos, a los escribas, en los juicios desfavorables de Dios para con ellos. ¿Con qué propósito? Para que dijeran: soy culpable, me arrepiento, perdóname. Y el Señor los hubiera perdonado. Pero ¿saben qué pasó? Estaban tan endurecidos que a pesar de estar escuchando la verdad de
lo que estaban haciendo mal y dónde estaban fallando. Prefirieron acabar con el mensajero de los juicios desfavorables de Dios y mandaron a la cruz al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, David no hizo eso. Una vez oyó el dictamen de Dios, oiga lo que dijo. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé. ¿Qué está diciendo? Soy culpable. ¿Qué hizo? Justificó a Dios. Justificó a Dios. Si Dios dice que yo soy culpable, yo soy culpable. Justificó a Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, lea conmigo ese versículo, versículo 13, y tome tiempo, a ver cuánto tiempo toma. A ver, ¿está listo? Vamos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fueron menos de 10 segundos. Ahora eliminemos las palabras que están adicionadas a la conversación. La conversación es esta, vamos a tomarle tiempo. A ver, pequé contra Jehová, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 4 segundos. ¿Cuánto le toma a Dios limpiarnos? ¿Cuánto le toma a Dios limpiarnos? Todo lo que está esperando es que lo justifiquemos y entendamos que es Él el soberano que está sentado en el trono y sus juicios son dulces, son verdad, son fieles, son siempre justos, siempre rectos, siempre buenos. Amén. Pero si no hemos crecido porque todavía estamos acá o apenas estamos metiéndonos hasta los tobillos, a pesar de ser culpables, pues Dios, no habrían juicios desfavorables si no lo fuéramos. Pero quiero decir, a veces estamos conscientes de ser culpables y aún así nos peleamos con Dios. Pero ¿por qué no me está bendiciendo? ¿Pero por qué no está haciendo esto? ¿Por qué no está haciendo lo otro? A David le tomó 1 segundo decir pequé contra Jehová. 1 segundo. Bueno, llega la sangre redentora y cubre la culpa. Ahora, en el caso de lo que David hizo, y a causa de su posición y a causa del efecto que tuvo su pecado, él no pudo evitar cosechar el fruto o el resultado de sus malas elecciones. Y hay malas elecciones que hacemos que van a dar fruto, y el fruto vamos a tener que vivir con él el resto de nuestra vida. Hay cosas que no podemos enterrar, hay cosas que no podemos hacer desaparecer. Amén. Y el cuarto dictamen fue el verso 14. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así es que el dictamen desfavorable eran 4 cosas aquí en contra de David. Pero ¿qué hizo David? David justificó a Dios y dijo: tú eres el juez justo. Pequé contra Jehová, ¿sí? Y luego, pues, cuando supo que iba a morir el hijo que nació, el hijo ya había nacido. Ahora, eso es importante porque quiere decir que ya habían pasado 9 meses y quién sabe cuántos meses más. Y David seguía ocultando la cosa. Mire qué bueno es Dios que le mandó al profeta. ¿Qué tal que David hubiera muerto en esa condición? Hubiera sufrido pérdida. Pero David se puso a ayunar y a orar. Y aunque Dios dictaminó desfavorablemente, él sabía que eso no alteraba en nada la gracia y la misericordia de Dios. Pero ya Dios había emitido un dictamen. David ayunó, el niño se murió. Dios no iba a oír a David en ese asunto porque él ya había dictaminado. Y en el verso 20, cuando le avisaron sus siervos que había muerto el niño, segunda de Samuel 12:20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Otra persona fuera se hubiera enojado con Dios porque ¿por qué Dios le quitó la vida a este niño? Pero ¿por qué tenías que hacerlo? No, David dijo: tú eres el juez justo. Si ese fue el dictamen, Señor, santificado sea tu nombre. Y Dios ya le había dicho que eso iba a pasar. Así es que bendijo a Dios y lo adoró. ¿Ven lo que significa estar con las aguas del río hasta la cabeza? Estar nadando en el río no significa que vamos a ser perfectos así como Jesús, pero sí significa
que vamos a considerar que los juicios de Jehová son verdad, siempre justos. Deseables son más que el oro y que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Lo están viendo? ¿Por qué no tenemos paz, reposo, gozo? Porque tenemos esto de aquí adentro que se resiste, se revela, se enoja con Dios, juzga a Dios. Él no es el súbdito y nosotros no somos los soberanos. Es al revés. Nosotros somos los súbditos, Él es el rey y Él es el juez justo. Pero a medida que la verdad va permeando nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra voluntad, a medida que vamos bebiendo y nos vamos adentrando más y más en la palabra de Dios, a medida que vamos viviendo y experimentando las cosas que Dios ha diseñado para ayudarnos a entender, a crecer, a conocerlo mejor, en esa medida vamos descubriendo que Él es el soberano. Él es el juez justo y sus veredictos siempre son justos, siempre son verdaderos. En la medida en la que nos vamos adentrando en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va limpiando de este síndrome del pequeño diosecito. Hay una cita en Gálatas a la que quiero llevármelos. Vámonos a Gálatas. No es Gálatas, es Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios 5, del verso 24 al 27. Creo que eso es lo que queremos. Efesios 5, del 24 al 27. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga esto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ve, las aguas de la palabra nos van limpiando, nos van santificando de muchas cosas, pero especialmente de este pequeño diosecito, de este juez injusto que siempre anda emitiendo veredictos y sentencias y que cree que él tiene el control y que él es el que reina y gobierna y que él puede ser el soberano de su propia vida y hacer lo que él quiera, pero que Dios lo bendiga de cualquier manera, ¿verdad? No, pues eso es al principio. Al principio Dios nos lo tolera porque sabe que no sabemos mejor. Pero a medida que las aguas de la palabra van llegando a nuestra mente, a nuestro corazón, estas nos van limpiando de ese pequeño diosecito, de ese síndrome. Estas nos van limpiando y poco a poco vamos entendiendo y descubriendo que Él es el soberano, Él es el juez justo. Amén. Entonces podemos decir que ya nos hemos acercado más al trono. Ya estamos cerca del trono. Si estamos cerca del trono, estamos cerca del monte de Sión, estamos cerca de la fuente, cerca del manantial. Y vamos a experimentar este estado permanente de paz cuando haya sido conquistado nuestro pequeño diosecito que cree que es el que manda y que se cree el juez de todo y de todos. Eso lo hace la palabra. Entonces por eso insistimos, busque a Dios, refuerce su relación con Dios, refuerce su relación con Dios a través de la oración y del estudio de la palabra. Medite en Dios todos los días, todo el día. No convierta a Dios en una de sus tantas actividades semanales, convierta a Dios en su modo de vida, en su curso de acción. Amén. Manténgase consciente de Dios. De su palabra y de qué le agrada, qué le desagrada. Y poco a poco va a ver cómo las aguas de la palabra van subiendo, 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 subiendo y tomando el control, tomando el control. El fruto que usted va a cosechar es paz, paz y reposo y gozo, amén, en su corazón, porque ya no hay en usted esa resistencia rebelde a la soberanía y a los justos juicios de Dios. Amén. Bueno, apenas pude darles un ejemplo. Tenía varias cosas que darles,
pero no voy a saturarlos. Si Dios quiere que sigamos con esto, la próxima semana lo vamos a hacer. Y si Dios considera que es suficiente la información que ya tenemos en relación a los justos juicios, entonces vamos a estudiar estos árboles que crecen a uno y al otro lado del río. Amén. Cualquiera de las dos vías va a ser bueno. Entonces, vamos a darle a Dios toda la gloria, vamos a darle gracias y vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Veámonos a nosotros mismos. La palabra de Dios es muchas cosas, es agua, como ya vimos, y el agua limpia. Pero la palabra de Dios también es un espejo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Amén. ¿Dónde estamos nosotros en el río? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuán adentro nos encontramos en las aguas de la palabra? ¿Cuán conscientes vivimos de la palabra de Dios y de la revelación de su voluntad a través de la palabra? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos el control y descubrimos que nosotros no éramos los soberanos porque nadie nos está haciendo caso? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios emite un fallo y el fallo es desfavorable y Dios pone su dedo en algún área de nuestra vida que Dios quiere que se la entreguemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas empiezan a salir diferente a como hubiéramos querido? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo primero que salta de nosotros? ¿Sí? Eso nos va a ayudar a saber cuán adentro estamos en las aguas del río. El río está allí, el río está fluyendo de debajo del trono. Y la invitación sigue. Mientras haya tiempo, hay la oportunidad para seguirnos metiendo más adentro en las aguas de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios. Amén. Mientras haya tiempo, todavía tenemos la oportunidad. Amén. Todavía tenemos la oportunidad. Pero hasta que nos rindamos y entendamos que el que ocupa el trono es Dios, Él es el soberano y Él es el único juez justo, vamos a tener verdadera paz. Vamos a habernos librado de toda esta resistencia, de toda esta dureza que hay dentro, y vamos a estar flotando en las aguas de la verdad simplemente y en paz, disfrutando de Dios, de su presencia, de la manera como Él maneja nuestra vida, como Él gobierna nuestros asuntos, de la sabiduría con la que Dios gobierna. Amén. Es allí a donde Dios quiere llevarnos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ver mis reacciones, especialmente las reacciones automáticas, las reacciones involuntarias. Ayúdame a fijarme, Señor Dios Santo, cómo reacciono cuando me contradicen. ¿Cómo reacciono, Señor Dios, cuando las cosas se salen del control? Ayúdame a verme a mí mismo, Señor Dios Santo. ¿Cómo reacciono cuando esperando de ti una cosa, de repente viene otra que yo no esperaba, no anticipaba y no me gusta? ¿Cómo reacciono? Señor, ayúdame a entender que ese es el termómetro para que yo pueda saber cuán adentro estoy en las aguas del río. Y Señor, méteme un poquito más adentro en las aguas del río. Y de paso, si sabemos que Dios ha dicho que somos culpables en algo, pidámosle perdón al Señor. Padre, perdónanos y límpianos con la sangre preciosa de Jesucristo. Justifiquemos a Dios. Justifiquemos a Dios, santifiquemos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Él es el juez justo, sabio, prudente, santo, amoroso. Él es el soberano, Él es el Señor. Él sabe dónde estamos y dónde nos quiere. Él nos conoce, sabe qué somos, quiénes somos, por lo tanto sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Él nos hizo, Él nos conoce, Él sabe qué necesitamos para llegar al monte de Sión. Así es que, Señor, sigue encaminándonos, sigue encauzándonos. Ayúdanos a seguir metiéndonos en las aguas del río, Señor, y a seguir acercándonos al trono, Señor Dios. Te lo pedimos, Padre. Gracias por ser tú el soberano. Gracias por ser tú el Señor. Te alabamos, Padre, te adoramos, te damos gracias, te damos toda la gloria, Padre. Gracias por tu maravillosa palabra, por tu Espíritu Santo y por tu voluntad para nosotros que es favorable. En el nombre de Jesús
Te adoramos y te damos toda la gloria. Dele gloria a Dios, dele gracias al Señor y dele gracias a Dios que nuestra vida está en manos de Dios, está en buenas manos. Y démosle gracias a Dios que el que gobierna es Él, no nosotros. Gracias, Padre. Te amamos, te damos toda la gloria, Padre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.